Clase número 61 del tema 3, segunda parte. Secuencia completa antes y después de presionar el botón de power en una placa Quanta HK1. Parte 5. Bien, continuamos con la revisión de las señales SUS ON y RUN ON. Ahora continuamos el análisis con RUN ON. Páginas 27, 28, 29, 31, 32 y 34. Les recuerdo, siempre que estamos con una avería medianamente compleja, se hace necesario la revisión de estas señales en este orden para poder llegar a determinar cuál es la avería. En la página 27, RUN ON llega a la puerta de PQ68. Bien, este circuito es muy parecido, a pesar de tener un mayor tamaño, es muy parecido a un circuito que estudiamos en la clase pasada. Es una liberación de líneas principales, es decir, líneas de voltaje principales. En la clase pasada estudiamos cómo la activación o la conducción de PQ29 liberaba a 1,5 voltios SUS de esta masa, es decir, PQ28 estaba conduciendo. Al entrar este transistor a conducir, aplicaba una masa en su puerta, puerta masa, fuente masa. Este transistor deja de conducir y esta línea queda libre de esta masa a través de esta resistencia. Bien, todos los transistores que están aquí abajo, PQ27, 63, 30, 19, 20, 25 y 23, son circuitos de protecciones de línea. Es decir, su función es que mientras no llega esta señal, las líneas desde aquí hasta aquí, 3 voltios, 5 voltios, 0,75, 1.05, 0,85, 1,5 y 1,8 están a masa a través de las respectivas resistencias. Observen, PR89 300 ohmios, PR260 300 ohmios, PR94 22 ohmios, 22, 22, 22 y 22. Cuando esta señal toma el valor de 3,3 voltios, recuerden que esta señal, cuando presionamos el botón de power, sube de 0 a 3,3. Cuando llegan 3,3 voltios a este transistor PQ68, este positivo crea una corriente del positivo a esta masa, creando la conducción del transistor. El transistor, al conducir, es como si uniera emisor y colector, es decir, esta masa la pone en este punto. Todas las puertas quedan sin alimentación y les es aplicado una masa. Observen, este divisor de voltaje es parecido o prácticamente igual a este. Es decir, mientras no llega esta señal, este divisor está aplicando a esas puertas 9,5 voltios, porque está dividiendo los 19 a la mitad y los está aplicando en cada una de las puertas. Diferencia. Bien, cuando RUN ON toma el valor de 3,3, este transistor toma el valor de masa. Es decir, este aplica masa en este punto y este tiene esta masa aquí y esta masa aquí, dejando libre el drenador de PQ67. Pero al tener aquí en esta parte de esta posición de PR289 15 voltios, ese drenador toma el valor de 15 voltios. Es decir, la señal main D, que va a la página 6 y 28, toma el valor de 15 voltios. Y en su defecto main G toma el valor de masa. Quiere decir esto, que cuando RUN ON, repito, llega a esta base, a la base de PQ68, como 3,3 voltios, el transistor PQ68 conduce, aplica masa en este punto, main G se convierte en masa y va a las páginas 4, 28, 31 y 32. Sin embargo, esta masa se traslada hasta la puerta de PQ67, masa y masa. PQ67, que estaba conduciendo a través del voltaje de este divisor, deja de conducir porque le aplican masa en puerta, masa en puerta, masa en fuente. PQ67 deja de conducir, deja libre su drenador
al quedar libre el drenador, los 15 voltios que tengo en este extremo de PR289 circulan hacia este main D y ponen a main D a 15 voltios que van a la página 6 y 28. Eso es lo que vamos a analizar. Primero, analizaremos lo que ha ocurrido con esta masa que va a las páginas 4, 28, 31 y 32 y le llaman main G. Y luego analizaremos lo que ocurre con estos 15 voltios que le llaman main D y van a la página 6 y 28. Main G va a las páginas 4, 28, 31 y 32. Bien, main G tiene dos estados. Si lo medimos antes de presionar el botón de power, mediremos los 9,5 que me da este divisor. La resistencia PR290 y PR291. Quiere decir que main G antes de presionar el botón de power tiene un valor de 9,5 voltios. En cambio, cuando presionamos el botón de power y run on sube a 3,3 voltios, hace conducir a PQ68. PQ68 aplica una masa en este punto y main G pasa de 9,5 a 0 voltios. Eso es lo que mediríamos con nuestro multímetro si medimos en los dos momentos. Antes de presionar el botón de power tiene un valor de 9,5 voltios, este punto. Y cuando presionamos el botón de power, este punto cambia de 9,5 a 0. Bien, en la página 4, main G llega a la puerta de Q7. Q7 es un transistor que antes de presionar el botón de power está conduciendo, porque le están llegando a su puerta, 9,5 voltios y su fuente está a masa, MOSFET de canal N. Por lo tanto, Q7 está conduciendo antes de presionar el botón de power. Su función en realidad es de hacer este punto 0. Recuerden que esta señal iba directamente al bloque Power Manager de la CPU. Por lo tanto, la función de Q7 es de liberar esta línea cuando presiono el botón de power y dejar que sea la comparación que se hace entre estas dos señales la que determine este estado. Quiere decir esto: si todas las fuentes están bien, recuerden, esto es el All Sys Power Good, prácticamente aquí están todos los estados o Power Good de todas las fuentes y aquí está el de la RAM. Esta compuerta AND formada por U7 se encarga de chequear todas las fuentes a la vez. Si todo está bien por aquí y todo está bien por aquí, tendríamos un 1 y un 1, valor alto y valor alto. Si tengo una compuerta AND con dos valores altos en cada una de sus entradas, a su salida tendré un valor alto. Y le informo al bloque Power Manager de la CPU que todas las fuentes están bien. Pero antes de que eso ocurra, tengo que liberar este punto que está a masa mientras yo no presiono el botón de power. Avería compleja. Si Q7 se nos avería, o bien no conduce bien, o bien se queda abierto por puerta. O también que quede un cortocircuito entre drenador y fuente. Cualquiera de ellos. Lo que ocurre es lo siguiente: si tengo un cortocircuito entre los puntos 1 y 3, aunque todas las fuentes estén bien, este punto permanece en 0. Y si este punto permanece en 0, a la CPU le llega que una de las fuentes está mal o le están demandando más corriente de la que puede entregar. Por lo tanto, la secuencia se rompe. El causante sería Q7 dañado. Si no seguimos toda la secuencia tal y como la venimos siguiendo, desde luego que esta avería se convierte en una avería muy compleja, porque el equipo enciende e instantáneamente se apaga y no llega a dar imagen en pantalla. Sencillamente es que cuando presiono el botón de power, toda la secuencia se desencadena, espera que todas las fuentes estén funcionando y cuando el dato que tiene que dar aquí como un 1 sigue siendo 0, la CPU lo toma como error de secuencia y apaga directamente el sistema. Por lo tanto, repito, un error como este
sería bastante complejo de resolver si no seguimos toda la secuencia. De ahí a que en esta clase estemos siguiendo esa secuencia. Página 28. Main G llega a la puerta de PQ69. PQ69 MOSFET de canal N. Bien, este circuito, para analizarlo, es ligeramente complejo, fundamentalmente porque tiene varios voltajes. Al tener varios voltajes, tengo que seguir el orden de los voltajes para poder comprender el circuito. En este curso es muy importante entender esto que vamos a analizar ahora. Bien, ¿cómo analizo un circuito que tiene varios voltajes? Para entender el circuito tenemos que analizar el orden en que se crean todos los voltajes. Por ejemplo, Main G. Recuerden, Main G tiene dos valores o dos posibles valores. 9,5 voltios antes de presionar el botón de power y 0 después de presionar el botón de power. Como estamos analizando un circuito, partimos del momento antes. Bien, el valor de 9,5 viene directamente de los 19, el primer voltaje que aparece en un ordenador portátil después que se crea la primera conmutación o la conmutación principal de los 19. Por lo tanto, el primer voltaje que llega a este circuito son exactamente 9,5 a la puerta de PQ69 y lo hacen conducir. En ese momento, PQ69 aplica una masa en este punto. Después de eso, estos mismos 19 crean estos 3,3 voltios. Y a partir de aquí, el circuito espera. ¿Por qué razón? Run on es un voltaje que crece de 0 a 3,3 después de presionar el botón de power. Es decir, en el estado de standby de este circuito tengo 9,5, 3,3 y 3,3. Aquí no tengo nada. Aquí tengo un 0 provocado por este 9,5 y aquí no tengo nada. Bien, en ese caso, el circuito sigue de la forma siguiente. Cuando presiono el botón de power, este voltaje crece de 0 a 3,3 voltios. En ese momento, esta misma señal crea main G y lo convierte en 0. Es decir, primero aparecen 3,3 voltios aquí y después aparece un 0 aquí. E instantáneamente main G y 1,5 voltios, que lo veremos cuando analicemos main D, se crean a la vez. Es decir, esto y esto se crea a la vez. Cuando este voltaje crece de 0 a 3,3, estos 3,3 llegan a este transistor, que también es un MOSFET de canal N, y lo hace conducir aplicando masa en este punto. Inicialmente, antes de que presionáramos el botón de power, este transistor no conduce. El que está conduciendo es este. Y este voltaje lo está aplicando en esta puerta. Es decir, los 3,3 voltios, como aquí no tengo nada, este transistor no está conduciendo, estos 3,3 vienen a esta puerta y este MOSFET está aplicando masa en este punto. Por lo tanto, este transistor que está recibiendo 3,3 está aplicando masa en este punto y este 9,5 están aplicando masa en el mismo punto. Es decir, antes de presionar el botón de power tengo este transistor conduciendo a través de este voltaje y este transistor conduciendo a través del 9,5 que llega del divisor de la página anterior. Por lo tanto, antes de presionar el botón de power están conduciendo estos dos, aplicando una masa en el mismo punto. Este punto, ¿qué cosa es? Esto es una de las activaciones de la fuente de 1,5 voltios. Es decir, este es el nivel alto que le falta a la fuente de 1,5 voltios para fabricar los 1,5. Observen, APU13, que ya lo habíamos visto, es el que fabrica los 1,5 SUS para la RAM, le había llegado a su pin 11 SUS ON, pero le faltaba al pin 10 un voltaje de nivel alto. Ese voltaje lo generamos con este circuito
y lo generamos con la señal Run On. Es muy típico que la fuente de RAM tenga dos activaciones y que se active con las dos señales. En este caso no de forma directa, pero sí de forma indirecta. Repito, antes de presionar el botón de power, tenemos estos dos transistores conduciendo, aplicando una masa aquí en esa entrada de PU13. Por lo tanto, hasta que esta entrada no tome un nivel de 3,3, PU13 no genera los pulsos para fabricar el 1,5 voltios de la memoria RAM. Bien, entra Run On, o mejor dicho, Run On sube de 0 a 3,3 voltios cuando presionamos el botón de power. Llega a este punto, a la puerta de este transistor. Este transistor conduce y aplica masa en este punto. El voltaje positivo que estaba llegando a esta puerta ahora se ha convertido en 0. Este transistor deja de conducir y este voltaje viene directamente a esa entrada de PU13, activando al circuito y generando los 1,5 voltios de la RAM. Bien, por otra parte, en el mismo momento que Run On aplica este voltaje aquí, también Main G cambia de 9,5 a 0. Por lo tanto, antes de que este transistor se libere, este transistor deja de aplicar la masa. Entra este voltaje, este transistor deja de aplicar la masa, este conduce y aplica masa aquí y esos 3 voltios van a la entrada de PU13, pin 10 de PU13. Bien, también en el mismo momento que Run On convierte a Main G de 9,5 a 0, provoca que Main D suba a 15 voltios. Como Main D sube a 15 voltios, el 1,5 voltios que ha creado PU13 está siendo aplicado en el drenador de PQ24. En el momento que Run On sube de 0 a 3,3, Main G baja a 0, es decir, se convierte en masa, y Main D, ya lo vimos, pasa a ser 15 voltios. Esto es un MOSFET de canal N. Si tengo 1,5 voltios en drenador, no tengo nada en fuente y le aplico 15 voltios en puerta, el MOSFET conduce. Y estos 1,5 voltios pasan a este punto. Este 1,5 voltios es este mismo 1,5, por lo tanto, hacen conducir a PQ60 y también aplica masa aquí. Por lo tanto, en este circuito, antes de que se presione el botón de power, conducen estos dos transistores. Y después que presionamos el botón de power, si todo está bien, conducen estos dos. Esa es la forma de interpretar este circuito. Es una protección. Una protección para que un nivel alto no vaya a entrar o no se nos vaya a quedar por error. Averías. Si por ejemplo este PQ69 se dañara y se me queda entre 1 y 3 en corto, nunca tendré un voltaje de RAM y me ocurrirá exactamente lo mismo. Presionaré el botón de power e instantáneamente se apagará. Averías. Si por ejemplo PQ69 entra en cortocircuito entre fuente y drenador, PU13 nunca podrá crear o nunca tendrá nivel alto en sus dos entradas para poder crear los 1,5 voltios de RAM. ¿En qué se traduce esto? En que presionaremos el botón de power e instantáneamente se apagará el equipo. Es decir, veremos que la fuente sube por un instante, es decir, hay señales que intentan subir, pero cuando el power good llega a la CPU y llega al bloque ACPI, sencillamente se determina que hay un problema en una fuente. Y el problema sería que este transistor PQ69, por ejemplo, al meter una masa en este punto o estar cortocircuitando estos dos puntos por estar dañado, este nivel nunca subirá a un nivel alto. ¿Cómo lo seguimos? Sencillamente, repito, siguiendo esta secuencia. Lógicamente, aquí tendríamos una herramienta que también la comentaremos más adelante, pero también tendremos una herramienta para detectar este tipo de problema un poco más rápido. No obstante, la forma más
eficiente de buscar una avería como esta sería analizar prácticamente todas las mediciones de una en una, y en más de una ocasión tendremos que hacer esto. Lo mismo ocurriría si este transistor se nos queda en cortocircuito entre el pin 4 y el pin 3, entre fuente y drenador. Observen, están en paralelo los dos, por lo tanto, tanto este como este, si se nos quedan en cortocircuito entre fuente y drenador, provocan la misma avería. Main G, página 31. En la página 31 tenemos PQ11. Main G llega a la puerta de PQ11, MOSFET de canal N. Recuerden, Main G antes de presionar el botón de power 9,5. Por lo tanto, antes de presionar el botón de power, este transistor PQ11 está conduciendo y le está aplicando una masa prácticamente a la salida del voltaje de la GPU. Si estoy aplicando una masa a la salida de la fuente de la CPU, prácticamente por mucha corriente que genere esta fuente, mientras yo no libere esta masa, toda la corriente se irá por esta resistencia, baja resistencia, 22 ohmios, tamaño 6. Por lo tanto, es una resistencia que está aquí para disipar cualquier tipo de energía o una gran cantidad de energía desde esta fuente si no se le libera a esta masa que le está aplicando PQ11 en este punto. Por lo tanto, hasta que no libere PQ11 a esta línea no podrá llegar a tener un voltaje con un nivel de corriente aceptable para la gráfica. Por lo tanto, la función de PQ11 es que mientras no se presione el botón de power, aplico una masa y protejo la línea, y cuando presiono el botón de power, PQ11 es quien se encarga de liberar esa línea de esa masa y dejar la línea libre para aplicarle el voltaje correspondiente de GPU. La avería en este caso sería muy parecida. Si por ejemplo PQ11 permanece en cortocircuito entre fuente y drenador, sencillamente toda la corriente que vaya a generar esta fuente prácticamente se derivará por esta resistencia hacia esta masa, provocando que la fuente tenga un voltaje pero una corriente incorrecta. Por lo tanto, el equipo encenderá y se apagará. Se apagará porque se está demandando una sobrecarga en esta parte de ese circuito. Es decir, esta fuente, cuando analice el voltaje y la corriente suya, verá que hay una sobrecarga, hay una resistencia a masa y hay parte de la corriente que debería entregar a la GPU, se está yendo por esa resistencia. Por lo tanto, como hay más demanda de corriente que la que él puede entregar, el equipo se apaga. Forma de detectarlo, igualmente repito, siguiendo toda la secuencia, hasta llegar a este punto y ver que PQ11 sigue provocando una masa aquí. Main G, página 32. En la página 32 tenemos a Main G que llega a PQ71. PQ71 es un MOSFET de canal N. Mientras yo no he presionado el botón de power, Main G tiene conduciendo a PQ71 y PQ71 está aplicando una masa en este punto, dejando la alimentación de PU8 prácticamente a masa. Por lo tanto, aunque yo tenga 5 voltios, no tengo alimentado PU8 hasta que PQ71 no se libere, es decir, no libere esta masa. Presionamos el botón de power, Main G pasa de 9,5 a 0, PQ71 deja de conducir, libera esta masa y el voltaje de 5 voltios alimenta a PU8. PU8 es el circuito que se encarga de la protección térmica o parte de la protección térmica de este equipo. Lo explicaremos en clase siguiente. Pero en este caso, la función, que es lo que estamos analizando de Main G en esta página, es liberar a PU8 de esta masa para que pueda alimentarse. Después que Main G pasa de 9,5 a 0, PQ71 deja de conducir y los 5 voltios entran al pin 2 de PU8 y el circuito se alimenta, quedando listo para lo que es el control y protección térmico del equipo. Bien, como ya hemos analizado Main D en la página 28, pasamos directamente a la página 6. No sin antes recordar que Main D
En el momento que no hemos presionado el botón de power, es decir, que run on es 0, aún no ha salido el 3,3 voltios, este divisor de voltaje tiene 9,5 voltios aquí, seguimos esta línea y me lleva directamente a la puerta de PQ67. Es decir, que ese divisor de voltaje está aplicándole, antes de presionar el botón de power, 9,5 voltios a la puerta de PQ67, haciendo que este transistor mantenga a main D antes de presionar el botón de power en 0 voltios. Lo mantiene PQ67. Cuando presiono el botón de power, run on sube de 0 a 3,3 y esta línea la pone a 0 el PQ68, es decir, cuando conduce pone a 0 toda la línea completa, este PQ67 recibe ese 0 en puerta, eliminando el 9,5 que tenía anteriormente. Deja de conducir, deja drenador libre. Si se me queda el drenador libre, el voltaje de 15 voltios atraviesa a PR289 y viene a main D. Es decir, main D cuando presiono power pasa de 0 a 15 voltios. El valor de main D cuando presiono el botón de power son 15 voltios. Porque he dejado libre este drenador y el voltaje se ha movido por la línea. O sea, trasladado. Bien. Veamos en la página 6 qué ocurre con main D. En la página 6, main D llega a la puerta de Q22, 15 voltios, de 0 a 15 voltios. Antes de presionar el botón de power, había un 0. Presiono el botón de power y aquí aparecen 15 voltios. Cuando aparecen 15 voltios, MOSFET de canal N, fuente, no tengo nada. Drenador, tengo este voltaje. Habría que buscar este voltaje y determinar qué valor tiene. Este voltaje se fabrica en la página 14 a través de un divisor. Y el divisor está alimentado con los 1,5 voltios de la memoria RAM. En la página 14 tengo 1,5 VSUS, voltaje principal de la memoria RAM, y lo estoy aplicando en un divisor de voltaje de dos resistencias de 10 kg R179 y R180. Corriente fluye de positivo a negativo, hay dos caídas iguales, 0,75 voltios. Por lo tanto, este voltaje es de 0,75 voltios y es el voltaje que tengo en la página 6. Este voltaje de 0,75 voltios, cuando esta señal se convierte en 15 voltios, es conmutado hacia este punto. Esta resistencia no está conectada. O bien nos encontramos el circuito con este transistor desconectado, o bien nos encontramos el circuito con esta resistencia. Recuerden, en estos esquemas muchas veces vienen todos los componentes, pero nos podemos encontrar modificaciones como es este caso, donde o bien tenemos una resistencia o bien tenemos un transistor. Aclaro esto porque este circuito no tiene ningún sentido. Si tengo una resistencia de 0 ohmios en paralelo con la fuente y el drenador de un transistor, no tiene ningún sentido. Ya esta resistencia de por sí es un puente que no permite conmutar al transistor. Por lo tanto, si vemos un caso como este, nos vamos a encontrar en el equipo o bien la resistencia, por lo tanto no tendríamos que analizar main D, o bien nos encontramos a Q22 y sí tenemos que analizar main D. Sí o sí, lo que están haciendo es conmutando este voltaje de 0,75 que se creó en el divisor que hemos analizado anteriormente y lo pasan a este punto. Este punto sencillamente es un voltaje de referencia que va directamente a la CPU para el trabajo de la CPU con su memoria RAM.